Claudia Sheinbaum cumple un año al frente del gobierno de México, la primera mujer en ocupar el cargo. La mandataria tiene una sólida aprobación del 78% y supera a los últimos 4 presidentes que han gobernado el país desde el año 2000. El gobierno de Estados Unidos cierra sus operaciones tras no acordar el presupuesto federal en el Congreso. Esto sucede por primera vez en 7 años y 2 veces con Trump como presidente. Y la flotilla Global Summit ha entrado en una zona de alto riesgo hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria. A solo 200 kilómetros de la costa, los tripulantes denuncian intimidación, aumento de actividad de drones y cortes en los sistemas de comunicación. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Claudia Sheinbaum llega a su primer año como presidenta de México, avalada por niveles récord de popularidad. Los sondeos coinciden en que el apoyo a la mandataria rebasa el 70%, ya que la mayoría de las y los mexicanos consideran que ha superado sus expectativas desde el 1 de octubre de 2024 recibiera la bandera presidencial. En este primer año ha enfrentado crisis por violencia criminal, presiones de Estados Unidos en materia migratoria y ha esquivado los aranceles impulsados por Donald Trump. Además, debates sobre reformas constitucionales, entre ellas la energética, la electoral y la del Poder Judicial. Sheinbaum también ha impulsado proyectos prioritarios como la expansión del sistema ferroviario, la reconfiguración del sistema de salud pública y la transición energética con enfoque estatal. Este miércoles, en su conferencia de prensa matutina diaria, la presidenta mexicana dijo que los ejes rectores de su gobierno son la honestidad, amor al pueblo y los resultados. Mantener la convicción que es el amor es lo que jala y nos mueve a mí y a los del movimiento, añadió. También agradeció a los periodistas que cubren día con día sus conferencias matutinas. Gracias por aguantar, expresó. Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, tras ganar las elecciones con más de 35 millones de votos. Cuestionada sobre cómo definiría este primer año con un solo adjetivo, destacó su pertenencia a un movimiento colectivo. No todos los días se cumple un año como jefe de Estado de un país. Usted ha sido activista, ha sido jefa delegacional, ha sido jefa de gobierno, ahora presidenta. ¿Qué es lo que más ha extrañado este año de su vida cotidiana? Quizá estar más con la familia. Ese es el que uno siempre sacrifica, esa parte. Quisiera estar con el nieto más tiempo. Gracias. La Mañanera del Pueblo es un espacio instaurado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha mantenido como uno de los canales centrales de comunicación del gobierno federal. El objetivo en la administración de Sheinbaum no es distinto, pues el formato busca mantener la interacción directa con la ciudadanía y la exposición diaria de temas de seguridad, programas sociales, decisiones de política pública y sus propios datos. Como parte de su compromiso con la rendición pública, Claudia cerró en Morelos el martes su inédita gira de rendición de cuentas en las entidades federativas para presentar los avances de su primer año de gobierno, con lo que visitó 31 estados durante todo el mes de septiembre. La presidenta recordó que aunque el 1 de septiembre entregó su informe de gobierno al Congreso de la Unión y dio un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional, en esta ocasión tomó la decisión de visitar
todos los estados, porque sí, la Ciudad de México es el centro político del país, pero hay que rendir cuentas en cada entidad de la República para que se conozcan qué hicieron. El próximo domingo 5 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 11 de la mañana, dará un balance público sobre los principales retos de estos 12 meses. La mandataria decidió celebrar el fin de semana para facilitar la asistencia de miles de personas. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. En su primer informe de gobierno, Sheinbaum ratificó su compromiso con el proyecto político, económico y social que inició su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como la Cuarta Transformación. Este 2025 se prevé un crecimiento del 1,2% del Producto Interno Bruto, en tanto que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 36.000 millones de dólares en el primer semestre del año. A ello se suma un aumento del 13,8% en el número de turistas que viajan a México, un desempleo del 2,7%, que es uno de los más bajos a nivel mundial, una inflación del 3,5% y un aumento del 12% al salario mínimo. Además, destacó que la 4T no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo de dignidad. Un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no se salda la deuda histórica con los pueblos indígenas, no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo. No puede haber identidad nacional sin reconocer y dar lugar al rostro indígena de México, que es esencia y grandeza cultural, destacó la jefa de Estado mexicana. También resaltó que pese a las situaciones complejas que ha enfrentado el mundo ante las políticas arancelarias impuestas por su homólogo estadounidense Donald Trump, México ha podido construir una relación de respeto mutuo con ese país. Sus políticas anticorrupción y orientadas a la justicia social han hecho que su apoyo incremente con una sólida aprobación del 78%, que supera a los últimos 4 presidentes que han gobernado el país desde el año 2000. El doctor en economía Sergio Negrete Cárdenas analizó su primer año de gestión. Popularidad con la presidenta, los programas sociales. Exacto. Evidentemente, la política social es esencial para explicar el éxito electoral de Morena. No solo la ha continuado la presidenta, sino que ha instituido ya este programa para mujeres de 60 a 64, la mitad de la pensión que se recibe a partir de los 65, que también obviamente ha sido muy popular. Esto estira mucho las finanzas públicas, hay que decirlo. Explica en parte, como tantas otras cosas, el bajo crecimiento es un semáforo, es una luz roja en el semáforo, pero pues la gente está recibiendo cierto dinero, entonces la popularidad ahí está, es innegable, que si el sistema de salud, que si los medicamentos, hay muchos pendientes, sí. Pero la gente ante estos programas sociales, bueno, parece tener un margen de tolerancia bastante amplio que se traduce en popularidad. Entonces, ciertamente los programas sociales hay que destacarlos como algo esencial de este primer año y, por supuesto, continuación del régimen anterior. Cambiamos de tema. Estados Unidos cerró su gobierno por primera vez en 7 años
y en los dos momentos ha estado Donald Trump como presidente del país. La nación norteamericana llega a este escenario de incertidumbre después de que venciera en la medianoche de este miércoles el plazo para que el presidente Donald Trump y el Congreso alcanzaran un acuerdo de financiación imposibilitado ante las profundas divisiones partidistas. Demócratas y republicanos no lograron un acuerdo para mantener los programas y servicios gubernamentales en funcionamiento antes de la fecha límite. Con el cese, el primero desde 2018, quedan suspendidas las actividades consideradas no esenciales de las agencias federales, pero podría comprometer otras funciones de la administración en caso de que el bloqueo en el Congreso se extienda. El desacuerdo se centró en el rechazo de los republicanos a la exigencia de los demócratas sobre extender los beneficios de salud para millones de estadounidenses que vencen a finales de año. Este ha sido el condicionante para modificar y avalar el proyecto de ley de gastos de aprobación obligatoria, mientras los conservadores insisten en que el asunto de sanidad debe abordarse por separado. Los líderes republicanos del Congreso descartaron este miércoles cualquier cambio al proyecto de financiación provisional aprobado en la Cámara de Representantes, argumentando que los demócratas deben respaldar la medida mientras los culpan por el cierre del gobierno. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, sugirió durante una conferencia de prensa en el Capitolio que no está dispuesto a aceptar modificaciones al proyecto de 7 semanas aprobado en la Cámara y dijo a los periodistas: no hay nada que podamos hacer para mejorar este proyecto para ellos. Como dijo el presidente Johnson, esto no era necesario. Los republicanos se unieron hace semanas para evitar un cierre del gobierno. Presentamos una legislación muy directa, diciendo: permitamos que el gobierno siga operando por otros 2 meses mientras negociamos nuestras diferencias. Ciertamente tenemos diferencias con los demócratas en este momento. Uno de los líderes demócratas confirmó ayer que los demócratas habían cerrado el gobierno para mantener los fondos para inmigrantes ilegales. Esa no es razón para secuestrar al pueblo estadounidense por una demanda de este tipo. En noviembre tuvimos una elección y el país dijo: enviemos a Washington líderes que reencaminen el país, y hemos estado trabajando intensamente para hacerlo, para reencarrilar el país, para reducir la inflación, bajar las tasas de interés. Y los demócratas, para complacer a su base de extrema izquierda, han votado que no consistentemente. Bueno, hoy esto tiene consecuencias, porque cuando Hakeem Jeffries hizo que los demócratas votaran no, en la Cámara pudimos responder por mayoría simple. Pero como saben, en el Senado se necesitan los demócratas junto con los republicanos para llegar a 60 votos. Así que cuando Chuck Schumer cometió esta terrible decisión de cerrar el gobierno, a fin de cuentas el país va a exigir que Chuck Schumer cambie de curso, porque esto es insostenible. Para aprobar la medida de financiación, mientras ambos bandos se siguen culpando mutuamente por el cierre del gobierno. Solo un republicano votó en contra del proyecto de financiación, el senador Rand Paul de Kentucky. Por su parte, 3 miembros de la bancada demócrata votaron a favor del proyecto: la senadora Catherine Cortez Masto de Nevada, el senador John Fetterman de Pensilvania y el senador independiente August King de Maine. La presión ahora recae sobre el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para evitar que más de sus miembros cedan a la campaña republicana para apoyar el proyecto de financiación de 7 semanas y aceptar negociar más adelante sobre los subsidios de Obamacare. Esta tarea se volverá más difícil con cada día de cierre, particularmente mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con cancelar programas defendidos por los azules. Dentro del partido crece la preocupación por el daño que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca podría causar en todo el país y que el Congreso no podría revertir fácilmente. Como los republicanos se niegan a negociar con los demócratas,
los estadounidenses van a sufrir todavía más. Fuimos elegidos para resolver los problemas de este país, no para empeorarlos. Y eso es exactamente lo que Donald Trump y sus compinches republicanos están haciendo. Desde el comienzo del gobierno de Trump, los republicanos han demostrado que su prioridad es clara. Primero, su logro legislativo fue el mayor recorte del cuidado de la salud en la historia del país para darle un beneficio fiscal a las corporaciones y a los multimillonarios. Ojalá fuera esto una exageración, pero es la verdad. Los demócratas no aprobaron estos crueles recortes del cuidado de la salud y ahora seguimos oponiéndonos. Proteger y ampliar el acceso a cuidado médico accesible siempre ha sido una prioridad de los demócratas en la Cámara. No debe sorprenderle a los republicanos que no apoyemos su agenda. Una agenda que desmantela el cuidado de la salud, lo hace más oneroso y lo hace inalcanzable para las familias trabajadoras. Por eso hemos hecho todo a nuestro alcance para darle a los republicanos la oportunidad de hacer lo correcto, unirse a nosotros para que colaboren, conversen, para que tengamos legislación bipartidista que vele por el bienestar económico del país. El Senado hará una pausa este jueves en las votaciones sobre los proyectos de financiación del gobierno presentados por republicanos y demócratas para que sus miembros judíos puedan conmemorar el Yom Kippur. Pero los legisladores volverán el viernes y el sábado para votar, salvo que se llegue antes a un acuerdo que ponga fin al estancamiento. Cada cierre gubernamental es diferente, pero generalmente las funciones críticas para proteger vidas y bienes se consideran esenciales y permanecen operativas. Las agencias federales publicaron planes de contingencia que detallan qué continuará y cuántos empleados permanecerán en sus puestos. Por ejemplo, si bien el Departamento de Educación anunció que suspenderá temporalmente la mayoría de su personal durante el cierre, el grueso de la fuerza laboral del Departamento de Seguridad Nacional seguirá trabajando. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, advirtió este miércoles a un grupo de republicanos de la Cámara que algunos despidos permanentes de empleados federales entrarían en vigor en 1 o 2 días. Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo también este miércoles que los despidos en la fuerza laboral federal son inminentes y muy pronto, lo que marca un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno de Trump por transformar el tamaño y el alcance del gobierno federal. Los republicanos aprobaron una legislación bipartidista para extender los fondos del gobierno hasta el 21 de noviembre, pero casi todos los demócratas en el Senado votaron contra este proyecto de ley. Para estar claros, es la misma legislación aprobada hace 6 meses por los demócratas en marzo, ajustada por la inflación. Es el mismo tipo de legislación aprobada en 13 ocasiones por los demócratas cuando estaban en la mayoría durante el gobierno de Joe Biden. Así que el pueblo estadounidense despertó esta mañana haciéndose la pregunta obvia: ¿por qué está cerrado el gobierno en este momento? La respuesta es política partidista por parte del Partido Demócrata. Todos entendemos que los demócratas y republicanos tienen divergencias políticas. Los demócratas quieren ciertas cosas. Bueno, cuando Chuck Schumer y Hakeem Jeffries estuvieron aquí, decían que el presidente estaba más que dispuesto a decir, sí, hablemos de cómo podemos resolver la crisis del cuidado médico que heredamos del gobierno de Biden. Pero una cosa es decir que vamos a resolver la crisis para los estadounidenses y otra cosa es decir que vamos a cerrar el gobierno a menos que le demos a los demócratas absolutamente todo lo que quieren, que como dice Crowley, incluye miles de millones de dólares en fondos de los contribuyentes para darle atención médica a inmigrantes ilegales. Eso es ridículo. Las discrepancias políticas no pueden llevar a esto. Los enfrentamientos presupuestarios se han convertido en algo habitual en Washington a medida que la política nacional se ha vuelto cada vez más disfuncional. Las disputas suelen resolverse a último minuto, pero ese no es el caso ahora. Se trata del primer cierre gubernamental en 7 años y el 15º desde 1981. El gobierno cerró por última vez durante 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de Trump, entonces debido a una disputa sobre inmigración y que se convirtió en el cierre más largo en la historia del país.
En aquel momento, alrededor de 800.000 trabajadores se vieron afectados, cerca de 380.000 fueron suspendidos de sus cargos y al menos 420.000 trabajadores quedaron sin recibir el pago. Este historial notable subraya la polarización en torno a las prioridades presupuestarias y un clima político que favorece las posturas de línea dura en lugar de los compromisos más tradicionales. Pasamos a Medio Oriente. El barco Alma de la Global Summit Flotilla ha sido interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de 20 buques no identificados en su radar, informó a la agencia española EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, desde una de las embarcaciones. La activista Greta Thunberg también publicó un video a bordo del barco Alma de la Global Summit Flotilla antes de su posible intercepción por parte de la Armada israelí, avisando de que hacerlo constituiría una flagrante violación del derecho humanitario y de la ley del mar. En el video aparece con el chaleco salvavidas puesto e iluminada con una luz roja afirmando: "Es probable que seamos interceptados esta noche por Israel", después de que la organización indicara que ha detectado más de 20 buques no identificados en su radar a unas 3 millas náuticas de la flota. La flotilla Global Summit, que significa resistencia en árabe, constituye la mayor misión marítima de ayuda a Gaza organizada hasta la fecha dentro de las conocidas iniciativas de la Flotilla de la Libertad, con más de 50 barcos y 2.000 participantes de 44 países. Desgraciadamente se produjo otro ataque contra nuestra flotilla. No solo se trató de un ataque militar, sino que también tuvo elementos de ciberataque contra nuestros barcos Alma y Sirius. Inmediatamente se desactivaron todos nuestros dispositivos de navegación, todos nuestros dispositivos de comunicación, se desactivaron las cámaras, internet, la VHF, los canales de video. Spanish Revolution compartió una carta del padre de Néstor Prieto Amador, periodista del medio que va en la flotilla, en la que le pedía actuar a las autoridades europeas, principalmente a las españolas, luego de conocerse la petición que le hiciera el gobierno español a la flotilla de detenerse y no accediera a las aguas que Israel ha declarado como exclusivas. Siento una profunda decepción por la forma en que nuestro gobierno está actuando al permitir que Israel ningunee todas las leyes del mar y se carcajee de Europa, decía la carta. Además, exijo que mi gobierno actúe de una vez con coherencia, actuando conforme a las palabras de condena que viene proclamando respecto a la masacre que el ejército israelí está cometiendo contra la Franja de Gaza. Coherencia para romper relaciones con un Estado terrorista, cortar todo trato comercial con él y llevar a cabo todas las medidas diplomáticas en el ámbito europeo e internacional para aislar el Estado criminal de Israel, escribió Miguel Ángel Prieto Herrera. Por su parte, al ser interrogado sobre la situación de la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la prioridad absoluta y máxima es la seguridad de las personas que están en la flotilla. Hemos estado en contacto con ellos, hemos estado en contacto también con otros países que tienen integrantes de sus sociedades en estas flotillas. Estamos hablando de más de 1 millar de personas y hay que recordar que es una misión humanitaria que no hubiera tenido lugar si el gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas. En todo caso, creo que lo que es relevante para los miembros españoles de la flotilla y también para la ciudadanía española es que hemos estado en contacto con ellos, que lógicamente hemos enviado a una fragata, en nuestro caso, para poder, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista del rescate, poder asistir a los miembros de la fragata. Estamos, como he dicho antes, en coordinación con otros muchos países y en fin, yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que, lógicamente, los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera.
Mientras este escenario se desarrolla en alta mar, en Ciudad de Gaza, y en el plano diplomático avanza el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos y aceptado por Israel sobre el terreno, los bombardeos continúan. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó este miércoles que se vio obligado a suspender de forma temporal las operaciones en su oficina y trasladarlas al sur del enclave ante la intensificación de las hostilidades. La entidad señala que mantiene su compromiso de regresar a la capital del enclave tan pronto como las condiciones lo permitan. Este miércoles decenas de civiles murieron en una nueva ronda de ataques. Los civiles continúan su desplazamiento hacia la zona costera buscando refugio, sin embargo denuncian que ya no hay lugares seguros para resguardarse. Vinimos aquí tras la violencia y la destrucción total en Beit Lahia. El ejército israelí nos ha informado que nos dirigimos a lugares seguros en estas zonas, concretamente en Deir al-Balá, pero lamentablemente la maquinaria de guerra israelí se niega a hacer más que bombardear vidas inocentes que no tienen nada que ver ni cerca ni lejos con ningún tipo de arma o resistencia. Lamentablemente tengo plena certeza de que no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. No quería irme del norte, pero tuve que hacerlo porque ayer continuaban los bombardeos con artillería, aviones y cuadricópteros. Mi familia sigue en el norte y mi padre me envió al sur para dejar a mi tío y no regresar. ¿Qué podemos decir? Estamos cansados, nuestras vidas son trágicas y la situación es catastrófica. El lunes, Trump presentó su plan de paz para Gaza, cuyos 20 puntos fueron aprobados por Netanyahu, pero sin la contraparte palestina. El mandatario estadounidense le ha dado a Hamás 3 o 4 días para responder. Al respecto, una coalición de organizaciones palestinas de derechos humanos ha condenado este miércoles el ultimátum de Trump, afirmando que condiciona la suspensión de ataques de Israel a Gaza a términos que consoliden y normalicen la ocupación. En una declaración, el Consejo de Organizaciones Palestinas de Derechos Humanos ha calificado el plan como una grave violación del derecho internacional y un ataque directo a los derechos inalienables del pueblo palestino. El grupo también ha acusado a Washington de recompensar los crímenes sistemáticos de apartheid, persecución y genocidio de Israel y ha condenado el silencio sobre los detenidos palestinos. Pablo Benini, director de Estudios Internacionales de la Universidad Hemisferios, analiza qué margen tienen los palestinos de decidir su futuro político a través del plan de Trump. Mismo está en capacidad de definir su futuro político. Es muy difícil. Eso no va a suceder ni a corto ni a mediano plazo. ¿Por qué? Hay que entender que detrás de todo este plan está el condicionamiento de la intervención de Fuerzas Armadas internacionales. Es decir, Gaza ahora se enfrenta a un escenario dual. O es Israel el que lo ocupa por la fuerza, o son las fuerzas internacionales las que lo ocupan a través de este proceso de pacificación. No hay otra opción. Inicialmente yo creo que no es realista, comenzando porque el acuerdo de paz y los ofrecimientos de Netanyahu no involucran a todas las partes, a todos los beligerantes del conflicto, comenzando por Hamás. Hamás no fue consultado para el plan, de hecho, públicamente ya lo han manifestado así, ¿no? Si bien no ha habido una respuesta todavía, tampoco lo han manifestado así. Entonces creo que en primera instancia eso ya representa un obstáculo. Luego, la administración transitoria sería dirigida por extranjeros. Y poca participación tendría la propia población gazatí, que va de la mano con lo que te decía hace un segundo. Ellos no están en capacidad ahora mismo de definir su propio futuro político. Hablaban de una tecnocracia, ¿no? De una administración, ¿cómo se dice?, promovida por tecnócratas y liderada por Donald Trump, con la intervención de otros líderes políticos. Ya se hablaba de Tony Blair. Eso hace que se genere desconfianza en el terreno, ¿no? ¿Por qué nos van a administrar desde fuera? Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.